Vamos a empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? De por qué es importante calcular un área. Bien, en realidad, bueno, hay diferentes razones, ¿no? O varios. Aparentemente, pues, podríamos decir que no, pero el área es importante y la utilizan en diferentes profesiones, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Un botánico, por ejemplo, a lo mejor necesita calcular el área de una hoja para luego compararla con el área de la hoja en otras etapas de su desarrollo, ¿no? Asimismo, un ecologista, por ejemplo, ¿no? De repente necesitaría conocer el área de un lago para luego compararlo con el área en años anteriores. Asimismo, también un oncólogo, ¿cierto? De repente necesita conocer el área de un tumor y compararlo con las áreas en momentos anteriores para ver qué tan rápido está creciendo. Bueno, y así podríamos tener otros casos en que es importante calcular un área, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo calcular un área, no? Bueno, existen figuras geométricas conocidas, ¿no? Con lados rectos que ya todos conocemos, ¿no? Cómo es que se calcula el área de cada una de esas figuras, ¿no? Como por ejemplo, si tuviésemos un rectángulo, ya todos sabemos, ¿no? Largo por ancho, o si tendríamos un triángulo, también es conocida, ¿no? Un medio de la base por altura, o si tendría también ahí, miren, ahí podría particionar, ¿no? Y darle la forma de un triángulo, entonces el área total diría que es la suma de esas cuatro partes, que cada una de ellas sería un triángulo y eso también es conocido, ¿cierto? Bien, pero ¿y qué ocurre si tenemos un área de esa forma, donde no todos los lados son rectos, sino ya curvas, que eso es lo que más se asemeja a, a lo real, digámoslo, ¿no? Como por ejemplo había mencionado antes una hoja o un tumor. Bien, no, sus lados no son rectos como de las figuras que ya son conocidas, cómo es que se calcula su área, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bien, bueno, por ejemplo, si tuviésemos que calcular el área sombreada, ¿no? De esa figura, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo primero que podría hacer, diría, voy a dividirla en partes pequeñas, voy a particionar, ¿no? Esa área, es decir, quedándome algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero igual, cada una de estas partecitas sigue teniendo un lado que es todavía curvo, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, lo que se me ocurre es decir, podría calcular el área de los rectángulos que voy formando ahí, ¿no? Entonces, podría tener esta forma, ¿no? Aquí, donde los rectángulos están debajo de la curva, o se me ocurre que el rectángulo que estoy usando a lo mejor está pasa, ¿no? Entonces, miren, esta es una forma de aproximar el área que yo necesito calcular utilizando estos triángulos, ya sea aquí por defecto, es decir, menos que el área que me piden, o aquí por exceso, eh, pasando el área que me están pidiendo, ¿no? ¿Y cómo encontraríamos el área aquí? Aquí ya podríamos conocerlo, ¿no? Sabemos que si estoy formando rectángulos, y bien sabemos que es el ancho por el alto, y aquí, bueno, tengo ¿cuánto mide aquí esto? Sería un cuarto más. ¿Y la altura? Bien, si nos damos cuenta, aquí este es un cuarto y justo este punto cae sobre la curva. Y a nosotros nos están dando cuál es
esta función, ¿no? Porque acá en el ejercicio nos dicen que y es igual a x cuadrado. Entonces podríamos encontrar este valor de y que justo me indicaría la altura, ¿cierto? Bien, eso se hace, ese procedimiento aquí, ¿no? Hallaríamos el área de cada uno de estos rectángulos y luego sumamos, tanto para este caso, que es por exceso, o como para el de acá, que es por defecto. Bien, si hacemos los cálculos tendríamos, ¿no? Para acá, para esta parte, un cuarto, ¿no? Aquí esta partecita, por la altura, o sea, 0, no tengo nada aquí, ¿no? En esta primera parte, más el otro rectángulo que sigue, aquí también tendría su medida, sería 1/2 menos 1/4, o sea, 1/4 por, y aquí el largo que vendría, o alto le podría llamar, ¿no? Que es justo, dijimos, el valor de la función en ese punto. Por ello es que se considera como la función es x al cuadrado, entonces tendría 1 al cuadrado, y así cada uno de ellos, obteniendo aquí este resultado, 0.21875, ¿sí? Entonces, de la misma forma, voy a calcular también acá para esta otra aproximación, obteniendo un resultado de 0.46875. Bien, entonces aquí podría decir que el área que estoy buscando se encuentra entre estos dos valores, ¿no? Ahí está. Pero si bien es cierto, pues todavía tengo no es tan aproximado como me gustaría. Entonces, si yo quisiera aproximarme más a lo que estoy buscando, entonces, ¿qué podría hacer? Hacer volver a particionar, hacerlo más pequeño. Como por ejemplo ahí, la base ya de los rectángulos ya no es 1/4, sino 1/8, ¿no? Es más pequeño y bueno, haciendo el mismo procedimiento, tendría, ¿no? Que el área que estoy buscando estaría entre estos dos valores. Bien, y bueno, si hago este mismo procedimiento particionando cada vez más, es decir, haciendo que el ancho o la base del rectángulo sea más pequeña, tendríamos, por ejemplo, estos casos, ¿no? Por exceso aquí, cuando tengo 10 particiones o 10 rectángulos, miren, por exceso y por defecto está aquí abajo, ¿no? El área estaría entonces entre 0.285 y 0.385. Y así voy aumentando el número de rectángulos o haciendo más pequeña la base, ¿no? Y obtengo, miren, aquí si tuviese 50 rectángulos. Por exceso 0.3434. Y aquí por defecto 0.3234. Nos damos cuenta que se están aproximando estos valores, ¿no? Bueno, y así si voy aumentando el número de particiones, ¿no? 50, 100, 1000, miren a lo que llegamos. Por defecto y por exceso. Si se dan cuenta, estos valores son casi los mismos, ¿no? Y de acá yo podría decir entonces ya que el área que estoy buscando podría decir que se aproxima a 0.333, ¿no? O 0.33, que podría decir que es 1/3, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto sería haciendo el cálculo y hallando el área de todos los rectángulos. Imagínense, de 1000 rectángulos, el cálculo es tedioso. Entonces, yo podría generalizar, ¿no? Tomando aquí como base del rectángulo 1 sobre n, ¿no? Puesto que si tengo que el área que voy a encontrar está entre 0 y 1, entonces los números que voy a tener acá van a tener la forma de 1 sobre n. Bien, entonces si voy a tomar de forma general a el x como un 1 sobre n, la altura, ¿no? O el y sería 1 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Bien, entonces la suma del área de todos estos rectángulos sería 1 sobre n por el 1 sobre n al cuadrado. Así de esta forma voy a hallarlo hasta el enésimo, ¿no? Y aquí, bueno, sacando factor común, 1 sobre n por 1 sobre n al cuadrado, voy a obtener aquí dentro del paréntesis el 1 al cuadrado, ¿no? De acá,
tendría 1 al cuadrado sobre n al cuadrado, pero eso ya salió, me queda 1 al cuadrado, aquí 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, sí, hasta n al cuadrado. Pero esta es una suma conocida, ¿no? ¿Cómo calculamos ello? Nosotros sabemos que eso es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿cierto? Bien, entonces reemplazando esta sumatoria aquí, ¿no? ¿Qué tendríamos? Bueno, aquí vamos a simplificar y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Entonces, como aquí cada vez estoy aumentando, me doy cuenta que cada vez que hago más pequeña la partición, la aproximación es mejor, eso significa que yo voy a hacer que el n tiende al infinito, así esto es más pequeño, ¿no? Se aproxima a 0. Bien, entonces calculando aquí el límite cuando n tiende al infinito, ¿cuánto nos quedaría? Miren, este es un límite al infinito, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo resolvemos este tipo de límites? Cuando es al infinito tendríamos que dividir al numerador y el denominador entre la variable con mayor exponente, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto nos quedaría? Esto es el límite cuando n tiende al infinito. Y acá, bueno, resolviendo aquí este producto, ¿cuánto nos quedaría? Sería 2n al cuadrado, ¿qué más? Más 3n. Más 3n más 3n. más 1. 1. Bueno, entre 6n al cuadrado, ya está. La variable con mayor exponente sería n al cuadrado, ¿cierto? Dividimos tanto al numerador como al denominador entre n al cuadrado y esto nos quedaría ¿cuánto? Límite cuando n tiende al infinito y acá sería 2 más 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado sobre 6, ¿cierto? Y esto, bueno, ya sabemos que cuando n tiende al infinito estas expresiones tienden a 0. Entonces nos quedaría esto ¿cuánto? 2 sextos, que eso sería 1/3, ¿no? Que es lo que hemos hecho aquí, pero hallando de forma manual y uno por uno y todo ello, y que bueno, me demoraría bastante, ¿no? Haciendo los cálculos. Entonces, miren, bueno, estamos viendo, ¿no? Que podría aproximar el área bajo esa curva utilizando la sumatoria de áreas de rectángulos. Bien, bueno, y esto tanto por exceso o por defecto, obtendríamos lo mismo, ¿sí? Bien, entonces de forma general yo podría representar, ¿no?, el área bajo esta curva como la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿cierto? Bien, que aquí a esta distancia, a la base le voy a llamar variación de X, ¿no? Porque eso es en realidad lo que sucede, tendríamos que restar, ¿no? Bien, por la altura aquí, que justo es el valor de la función en el punto X, ¿no? Bien, y a esto, bueno, acá ya tenemos, ¿no? El área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la suma de todos el área de cada uno de los rectángulos, ¿no? Y bueno, esta expresión que está dentro del corchete es una sumatoria, que lo puedo representar, este símbolo se utiliza para sumatoria o me indica sumatoria, ¿no? ¿Sumatoria de qué? Todos los términos son la función evaluada en X por la variación de X. Todos los términos son iguales, por ello es que lo consideramos como un f de XY por variación de X, ¿no? Bien. Pero esto en realidad no es más que, miren, esto es lo que hemos visto, acabamos de ver, ¿no? No es más que una integral definida, ¿sí? Acá, si ven, ¿qué es lo nuevo de lo que hemos visto anteriormente como antiderivada o integral indefinida? ¿Qué es lo nuevo que está apareciendo aquí? Acá en esta parte, porque esta es la notación para integral definida. Lo nuevo aquí, si se dan cuenta, son estos extremos, ¿no? Que aquí ya tengo números. En la integral indefinida simplemente tenía la integral de f de x, de dx, nada más, ¿no?
Y esto decíamos que era igual a la antiderivada más una constante, ¿cierto? Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Agregándole estos extremos, es decir, acá ya tengo límites. Bueno, justo a esto se llama límites de integración. A el A y a el B se les llama límites de integración. El A es el límite inferior y el B es el límite superior. Bien, entonces esto no es más que una integral definida, ¿no? Entonces, cuando me pidan calcular un área, eso no es más que aplicar una integral, ¿no? Que bueno, la definición de la integral definida sería esta, el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluada en x sub i por variación de x. Bien, por ejemplo, me piden calcular la integral de 0 a 2 de x al cuadrado de dx. ¿Y cómo hago esto? Bueno, hasta el momento me han dicho que una integral se representa así, ¿no? Como el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de f por la variación de x. Bien, entonces como hasta el momento eso es lo que conozco, entonces tendría que aplicar esa definición, ¿cierto? Bien, entonces el intervalo en el que vamos a trabajar es de 0 a 2, ¿no? Como les dije, estos son los límites de integración. Por lo tanto, aquí he considerado un intervalo de 0 a 2. Y a este intervalo de 0 a 2 es que lo voy a particionar, ¿no? Como vimos la interpretación ahí de los rectángulos, ¿recuerdan? Entonces a esto lo voy a particionar, ¿no? Y necesito entonces saber de cuánto va a ser la medida de cada uno de el ancho de los rectángulos. Entonces, ¿cómo es que voy a calcular esa variación? Restando, ¿no? Los límites de integración, o sea, en este caso sería 2 menos 0, que es 2, entre n, que es el número de intervalos, ¿no? Ya está, entonces nos quedaría 2 sobre n. Bien, este sí sub i es como si fuese el x1, ¿sí? Acá los valores de x, ¿no? Porque acá tengo x1, x2, x3, bueno, así hasta el xn, ¿no? Ya está. Bien, entonces el x1 será 0 más la variación, que es 2 sobre n, ¿cierto? El otro valor de x, ¿cuánto sería? También 0, pero más 2 veces el incremento, ¿cierto? Ahí está, 0 más 2 veces el incremento, el si sub i, 0 más i veces el incremento hasta el último valor de x, ¿no? X o en este caso, bueno, se lo ha denotado como un si sub n. 0 más n veces 2 sobre n. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? El f de x, ¿no? Como el f de x es este de acá. Este x al cuadrado es la función a la cual vamos a integrar. Entonces digo f de x, x al cuadrado. Que esto sería, entonces, f de si sub i. ¿Cuánto tendríamos? Si sub i, aquí hemos hallado el si sub i, es 2i sobre n. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces ahora, ¿qué nos quedaría? Simplemente reemplazar en la definición, ¿no? ¿Cuál era la definición? Límite, cuando n tiende al infinito, de una sumatoria de la función por la variación de x. Y simplemente vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el f de si sub i? Ya lo hemos hallado antes, ¿no? 2i sobre n al cuadrado. Acá está. 2i sobre n al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? La variación de x o incremento en x. ¿Qué cuánto es? 2 sobre n. Ya está. Bien, eso lo tenemos aquí. Entonces, esto va a ser igual, copiamos lo mismo, límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria. Bien, y aquí ¿cuánto nos va a quedar? Este 2i sobre n al cuadrado sería ¿cuánto? 4i al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿no? Y como la sumatoria depende solo de i, entonces me quedo aquí solo con la variable i y el resto podría colocarlo fuera, ¿no? Entonces aquí los números y la n salen y me quedo solo con la i.
quedándonos esta expresión, ¿no? 8 sobre n al cubo por la sumatoria de i al cuadrado. Y esta sumatoria de i al cuadrado también la conocemos. Es esta expresión, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bien, reemplazando, nos queda esta expresión, ¿no? Donde al multiplicar este 4 sobre 3n al cubo, multiplica cada uno de estos términos y nos va a quedar esto, ¿no? A el cual le vamos a aplicar el límite cuando n tiende al infinito. Y ya hemos visto que el límite cuando n tiende al infinito y está aquí en el denominador, esto es 0, ¿no? 0. Y nos quedaría solo 8 tercios. El límite de una constante es la misma constante, es decir, 8 tercios. Por lo tanto, la integral de 0 hasta 2 de x al cuadrado de dx sería 8 tercios, ¿no? 8 tercios, que bueno, si tomo en cuenta la interpretación de la integral definida, que es un área, bueno, tendría que asignarle las unidades de u al cuadrado, ¿no? Puesto que estaría representando el área de 0 a 2 bajo la curva de x al cuadrado. Bien. Entonces, bueno, aquí un poco trabajoso, pero es solo para ver o para que tengan conocimiento cuál es la interpretación de una integral definida, ¿no? Que no es más que el área bajo la curva. Bien, ¿por qué? Porque tenemos aquí otro resultado donde ya relacionamos, ¿no? La integral de a b de f de x de dx no es más que, miren, este f, la primitiva o antiderivada, pero ya evaluada en los extremos. Eso nos dice la regla de Barrow, ¿no? En realidad, esta integral definida no es más que aplicar lo mismo que hemos visto en integral indefinida, sino que ahora ya no nos va a quedar expresado así como antes teníamos. Por ejemplo, decía la integral de x al cuadrado de dx. ¿Esto cuánto es? Ah, esto es x al cubo sobre 3 más una constante, ¿cierto? Esto es en la indefinida. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué me dice que cómo voy a calcularlo? Ahora, si yo le agrego la integral, por ejemplo, de 0 a 1 de x al cuadrado de dx, ¿esto a qué va a ser igual? También me dicen que es la antiderivada o primitiva, es decir, esto también es x al cubo sobre 3, pero a esta primitiva ya tengo que evaluarla en los límites que me están dando aquí. Es decir, vamos a evaluarla en 1 y también en 0, ¿no? Aplicando esto que es la función evaluada o la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Es decir, a este resultado que he obtenido lo voy a evaluar primero en 1, es decir, donde tenga x reemplazamos 1, quedándome entonces aquí un tercio, ¿no? Porque 1 al cubo, bueno, lo escribo, 1 al cubo sobre 3, menos ahora esta misma expresión, pero evaluado en el límite inferior, es decir, 0 al cubo sobre 3. ¿Y esto cuánto nos quedaría? Un tercio, que es lo que hemos visto también aplicando la definición, ¿no? La interpretación geométrica, que es la suma del área de los rectángulos. También obteníamos un tercio, ¿recuerdan? Bien, entonces eso, ¿no? Es decir, los mismos métodos, todo lo que hemos visto en integral indefinida, aquí también es lo mismo, sino que le voy a agregar un paso más de evaluar ya a esa función en estos extremos o límites de integración, ¿sí? Entonces, cuando se tenga una integral definida, su resultado ya es un número, ¿no? Un valor numérico, mientras que en la integral indefinida tengo una expresión algebraica, ¿no? Miren, eso. De ahí todo es lo mismo, los métodos igual, el método directo, el método de cambio de variable o de integración por partes, de fracciones parciales, todo es lo mismo.
sino que al final simplemente voy a evaluarlo en estos extremos. Bien. Ahora, las propiedades de la integral definida. Bueno, ya habíamos visto esto también en las integrales indefinidas, ¿no? Que si tengo la integral de una suma o diferencia, es lo mismo aplicarle la integral a cada uno de los sumandos, ¿no? Es decir, puedo separar aquí, ¿no? Como ven, la integral de f de x de dx más o menos, dependiendo de lo que nos den, la integral de la otra función. Y así, si tuviese varias, entonces separo la integral a cada una de los sumandos. Bien, también tenemos esta propiedad, ¿no? Que si tengo una constante por una función, la constante sale. Y me queda esta expresión. Bien, como aquí ya tenemos la integral en un intervalo específico, ¿no? Desde A hasta B, podría ser de que a este intervalo, y como hemos visto en su interpretación, yo lo puedo particionar o dividir, ¿no? Aquí si tengo un punto C y calcular la integral desde A hasta B, sería lo mismo que calcular la integral primero desde A hasta C y le sumo en otra parte la integral desde C hasta B, ¿no? Como aquí lo muestra. Esto sería la integral de A a B, es lo mismo la integral de A a C más la integral de C a B, ¿no? Siempre y cuando ese punto C esté dentro de AB. Y otra propiedad que tenemos aquí es que yo podría, o bueno, se puede cambiar los límites de integración siempre y cuando le coloque delante el signo negativo, ¿no? Es decir, bueno, cuando nosotros escribimos una integral definida, siempre abajo va el número más pequeño, es decir, si tengo el intervalo de 1 a 2, abajo debería de ir el número 1 y arriba en la parte superior el número 2, ¿no? De f de x, de dx. ¿Y qué ocurre si alguien lo escribe aquí abajo 2 y arriba 1? ¿Qué va a ocurrir? Que estos van a ser iguales siempre y cuando aquí le coloque el signo menos, porque al cambiarle el orden, esta integral me va a salir negativa, con este menos de acá pues, se va a hacer positiva y va a ser igual a este resultado, ¿sí? Bien, esas son las propiedades de una integral definida. Bueno, como les había mencionado, en la integral definida ya puedo aplicar o ya se conocen los mismos métodos que la integral indefinida, como podemos apreciar aquí si me dicen la integral de 0 a pi de seno de x de dx. Bueno, esta es una integral directa, ¿no? La integral de seno de x ya sabemos que es menos coseno de x. Esa es su primitiva o antiderivada. Pero como aquí me dan límites de integración, significa que a esto debo de evaluarlo en pi y también en 0. Por lo tanto, nos quedaría menos coseno de pi, ¿cierto? Ahí está, es esto evaluado en pi. Luego tendríamos menos esto nuevamente, pero evaluado en 0. Como tengo que es menos coseno de 0, con este menos se hace más, ¿de acuerdo? Más coseno de 0. Y bueno, simplemente tendríamos que reemplazar, ¿no? Menos coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1, más el coseno de 0, 1. ¿Y esto cuánto nos quedaría? 2. ¿Qué apliqué? Integración directa. Bien, aquí me piden calcular la integral de 2 hasta 3 de 1 sobre x por x menos 1 al cuadrado de dx. Bien, aquí ¿qué podría aplicar? ¿Cómo hallamos esta integral? ¿Qué método aplico? A ver, ¿alguien recuerda? Fracciones parciales. Exacto, fracciones parciales, ¿no? No tengo nada parecido a la tabla de integrales, así es que no es el método directo. Y me doy cuenta que en el denominador tengo un polinomio y acá tengo un número que también lo considero como un polinomio, ¿no? Constante. Entonces ya sé que si tengo división de polinomios, aplicamos fracciones parciales. Y es más, hasta ya me están dando factorizado, no tengo ni que factorizar directo, ¿no? Recuerdan que esto decíamos que era igual a
Cada factor es un denominador, es decir, aquí tengo x, sería un denominador más este x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Entonces acá hago x menos 1 más el otro factor nuevamente es x menos 1, pero como se repite, lo coloco al cuadrado. Y como todos son lineales, este también es lineal, sino que este exponente es porque se está repitiendo, no es porque haya sido cuadrático. Entonces arriba todos son constantes, tendría A, B, C, ¿no? Bueno, ya sabemos que mínimo común, ¿no? Hallamos los valores de A, B, C, luego integramos y nos va a quedar esta expresión. Si tuviese solamente integral indefinida, diría, eso es igual a logaritmo natural de x sobre x menos 1 menos 1 sobre x menos 1. ¿No? Más la constante, pero acá en integral definida ya no coloco la constante, sino los límites de integración, como pueden apreciar aquí. ¿No? Bien, entonces solo quedaría reemplazar en lugar de x, primero 3, y luego restarle la misma expresión, pero evaluada en 2, ¿no? Y ello, ¿cuánto quedaría? Si reemplazo 3, aquí tendría 3 sobre 3 menos 1, 2, 3 medios. Logaritmo natural de 3 medios menos un medio, ¿cierto? Que lo tenemos aquí. Esto es la función evaluada en 3. Menos, ahora esta misma función, pero evaluada en 2. Si reemplazo 2, tendría aquí 2 sobre 2 menos 1, logaritmo natural de 2. Menos 1 entre 2 menos 1, 1. Logaritmo natural de 2 menos 1 quedaría, ¿no? Que es esto. Ya está. Y bueno, aplicamos las propiedades del logaritmo natural, ¿cierto? Si tengo, aquí me va a quedar logaritmo natural de 3 medios menos logaritmo natural de 2. Ya sabemos que de la diferencia esto proviene de una división. Es decir, tendríamos logaritmo natural de 3 medios sobre 2, que eso es logaritmo natural de 3 cuartos. ¿Qué más nos queda? Menos un medio, y aquí menos 1 sería más 1. Eso hace un medio. Bien, y ahí tenemos ya el resultado de la integral definida, que como les dije es un número, ¿no? Ya no es una expresión algebraica como aquí, si es que hubiese sido integral indefinida. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, la integral de 0 a 1 de x más 1 a la sexta por x al cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Aquí, resolver esto a la sexta, pues x a la sexta, más, voy a hacer más extenso, ¿no? Entonces hago un cambio de variable, ¿sí? Tendría a x más 1, le voy a llamar u. Y como ya saben, haciendo el cambio de variable, luego tengo que derivar. Entonces me quedaría aquí, derivada de x más 1 es 1 por el d de x. Y aquí, derivada de u, 1 por el d de u. O sea, tengo esto, ¿cierto? Ya está. Pero cuando hago el cambio de variable, yo voy a reemplazar esto en la integral que me están dando. Es decir, voy a escribir ahora esta misma integral, pero en función ya no de x, sino de la nueva variable que es u. Eso quiere decir que aquí, en lugar de x más 1, voy a escribir el u, ¿cierto? Y tendríamos entonces aquí u a la sexta, ¿no? ¿Qué más tengo? X, pero no voy a colocar x. No puedo tener las dos variables, la antigua y la nueva. Necesito saber cuánto vale x y ello lo despejamos de aquí. Tenemos que x es igual a ¿cuánto? A u menos 1. Entonces, en lugar de x, coloco ahora u menos 1, esto al cuadrado. D de x, pero el d de x es d de u. ¿Ven? Ahora, esta integral está en función de u. La variable ahora es u. Y me quedó acá un binomio al cuadrado, que eso sí es rápido de resolver y conocido por todos, ¿no? Resuelvo este cuadrado y luego multiplicamos por u a la sexta y nos queda esta expresión.
¿no? Tengo u a la 8 menos 2u a la 7 más u a la sexta, que es fácil de integrar porque simplemente es una potencia. Bien, pero si se dan cuenta, yo aquí tengo la integral en función de x y aquí tengo los límites 0 y 1, que esto me dieron en el ejercicio original, ¿cierto? Pero cuando cambié el u, ya no tengo 0 y 1, sino tengo 1 y 2. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que si estoy cambiando de variable, entonces estos valores de aquí ya no van a ser los de x, porque esto de acá son los valores de x, x0 y x1. Tendría que escribir los valores de u, ¿cierto? Y los valores de u tendría que hallarlos entonces usando el cambio que hice, es decir, aquí en este lado, en este extremo, el x vale 0. Entonces yo digo, si x vale 0, ¿cuánto valdría u? Reemplazo, ¿no? Aquí x0 me va a quedar u igual a 1, ¿cierto? Por ello es que aquí coloqué u igual a 1. En el otro extremo superior, x vale 1. Entonces digo, si x vale 1, u ¿cuánto vale? U sería 1 más 1, 2. U vale 2. Entonces, como ahora la integral está en función de u, yo coloco los valores de u aquí como límites de integración. En lugar del 0, el 1, y en lugar del 1, ahora 2, que eso corresponde a u. ¿Sí? Y bueno, integramos de la forma que ya se conoce, sumo 1 y lo que sale pasa a dividir, es decir, 1 a la 9 sobre 9 menos 2u a la 8 sobre 8 más u a la 7 sobre 7, y a esto lo vamos a evaluar en 2 y en 1. ¿De acuerdo? Bien, reemplazando y obteniendo los valores nos va a quedar este resultado. 2815 sobre 252. ¿Sí? Bien. Si alguien dijese, profesora, ¿y es necesario que yo cambie esto de 0 a 1 y acá 1 a 2? Bueno, si es que no quiere cambiar los límites de integración, entonces asumiría, bueno, que no tengo estos valores, por el momento lo dejaría así, sin números, resolvería esta integral, que es esto, ¿cierto? ¿No? Y aquí, como vimos en las integrales indefinidas, la respuesta no podría quedar en función de u porque mi ejercicio tiene como variable original x. Entonces, ¿recuerdan lo que hacíamos? Que acá a este u lo reemplazaba nuevamente por su variable original, es decir, en lugar de u escribo el x más 1, ¿no? X más 1 a la 9 sobre 9, 2 por x más 1 a la 8 sobre 8, y aquí x más 1 a la 7 sobre 7. Y ahí si lo tengo como x, ahí sí podría seguir utilizando los valores de 0 y de 1, ¿no? Que bueno, finalmente vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, bien, deben de tener claro ello. O le cambio directamente para que todo me quede ya en función de u y calcular directamente el resultado, o bueno, dejarlo así y regresar a la variable original y usar los límites o los valores de x, que en este caso son 0 y 1. Cualquiera de las dos opciones nos va a llevar al mismo resultado, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, bueno, voy a continuar. Miren, aquí ya tenemos un problema, ¿no? Nos dan la función f de t, ¿no? Que nos dice que representa la temperatura en Sevilla en una tarde de agosto. T horas después del mediodía, ¿no? Es decir, T pertenece al intervalo de 0 a 10. Calcular la temperatura media en ese periodo.
Bien, antes está dando lo que es temperatura media, ¿no? O promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ello? Este sería 1 entre la diferencia de los extremos, ¿no? En este caso, b menos a, de la integral de a hasta b de f de x de dx. Entonces, de acuerdo a esto, la temperatura media en Sevilla sería, en el intervalo de 0 a 10, nos quedaría entonces 1 sobre b, que es 10, y a es 0, ¿no? Por la integral de 0 a 10 de f de t. Y f de t también la conocemos, aquí nos la dan. Es 680 más 30t menos 5t al cuadrado, todo sobre 18. Bien, y bueno, solo nos quedaría calcular esta integral. Como ya hemos visto, este 18 es 1 sobre 18, por ser constante lo puedo colocar fuera de la integral. Es decir, si sale, va a multiplicar aquí el 10, quedándonos 1 sobre 180, ¿no? Por la integral de 0 a 10 de 680 más 30t menos 5t al cuadrado. Bien, ahora sí, esto es lo mismo que integrar cada una de estas partes, ¿no? Entonces tendríamos la integral de 680 de dt sería 680t. La integral de 30t sería 30t al cuadrado sobre 2, que es lo mismo que 15t al cuadrado. Menos la integral de 5t al cuadrado sería 5t al cubo sobre 3, ¿no? Ahí está. Y a esto tendríamos que evaluarlo primero en 10 y luego en 0. Bien, reemplazando los valores, vamos a llegar que esto es igual a 36.85.